Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto compartir con ustedes otro capítulo más, otra edición más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar 2019. Este programa que está especialmente dirigido a todos los bautizados, pero especialmente dirigido a catequistas, servidores, misioneros, agentes de pastoral, y todos aquellos que están en la gran misión de anunciar con poder la persona viva de Jesús, movidos por la presencia del Espíritu Santo, y estamos desarrollando en estos primeros programas un poco lo que tiene que ver con la espiritualidad y el descanso. De hecho, hoy vamos a ver el tema de descanso y actividad. Porque, estamos tratando de encontrarle la vuelta a lo que significa verdaderamente la palabra espiritualidad, tan manoseada, tan usada, por ahí tan rebajada, tan deformada. Y bueno, sobre todo para los que estamos trabajando en la pastoral, que muchas veces sentimos un cansancio, un agobio, un desgaste, un estrés, un distrés, como se dice ahora, una erosión. ¿Por qué? Porque algo está fallando, porque pensamos que o todo depende de nosotros o nos entregamos a la acción o a la actividad o al activismo sin ton ni son. Por eso, lo primero que hacemos es lo fundamental, ¿no? Invocar al Espíritu Santo de Dios, a la Rúa Santa. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros para que este programa realmente toque los corazones de todos aquellos que los escuchen, para que podamos descubrir qué significa el ocio, el descanso, la contemplación en medio de la acción, de la actividad, en el apostolado, pero también en la familia, en el trabajo, en el estudio, ¿no? Ven, Espíritu Santo, a abrir nuestra mente para que podamos captar más profundamente este regalo, este don, esta gracia que es el descanso en medio de la actividad. Ven, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, Madre de la Iglesia, estrella de la evangelización. Amén, amén y aleluya. Y entonces decíamos descanso y actividad. Qué dos palabritas, ¿no? Qué dos palabritas. A ver, ¿cómo te imaginás vos la palabra descanso? ¿Qué sé yo? Una hamaca paraguaya, uno tirado ahí tipo siesta de verano. Un mexicano con el sombrero grande en el norte de México con el calor, o un santiagueño ahí sentado no haciendo nada, qué sé yo. ¿Cómo te imaginas el descanso? ¿Un pachorriento, un perezoso, un vago? ¿Qué es el descanso? Para no ser, digamos, no entenderlo mal, el libro del Coelet en la Biblia invitaba a gozar de los regalos de Dios, pero desde una firme convicción de lo pasajero, lo caduco, lo que pasa, lo contingente de los gozos terrenos. Se trata de gozarlos cuando llegan, pero sabiendo que se acaban y sin pretender aferrarlos. Sabemos que deben ser gozados como vanidad, vanitas. Es decir, no como algo negativo, sino como vapor, como humo que se esfuma rápidamente. Pero el gran riesgo no está tanto en pretender retener algunos momentos agradables, sino en pretender vivir permanentemente como si esta vida pudiera llegar a ser en todo instante un momento agradable, como si pudiera conseguirse la felicidad y la plenitud logrando disponer libremente de todas las posibilidades sin renunciar a ninguna. Esta ilusión es profundamente perturbadora porque es una renuncia suicida a la vida real, ¿no? Solo es realista la conciencia y la aceptación de que la vida es necesariamente un juego donde tensión y reposo se alimentan mutuamente. De hecho, la actividad puede desarrollarse con más gusto, atención y presencia personal cuando se ha descansado convenientemente. Pero también es cierto que no hay reposo más gratificante que el que se vive luego de un momento de tensión. No hay sensación plena de descanso sino después del trabajo.
No hay distracción y recreación que se viva con más sentido de plenitud que aquella que sigue a un esfuerzo firme, perseverante e intensamente vivido. Por eso quizás nadie disfruta menos del tiempo de descanso, tranquilidad y esparcimiento que alguien que no puede conseguir un trabajo, por ejemplo. Por otra parte, es una ilusión pretender una situación donde no hay esfuerzos, por ejemplo, o tensiones. Hay que ser realistas y reconocer que tanto caminar por la playa como realizar un deporte y desarrollar distintos hobbies siempre requiere un esfuerzo, una cierta tensión física, algún desafío, una cuota de atención mental que se distingue claramente de la abulia o el puro relax. Fuera de las sesiones de yoga o de masajes o de instantes en que uno pueda quedarse quieto en una piscina después de un trabajo agotador, son muy escasos los momentos en que uno está casi totalmente inactivo, relajado, quieto, sin desgaste alguno. Es imposible vivir, mantenerse vivo y sano, sin esfuerzo, sin tensión vital. Por eso, para un evangelizador, el ocio no puede ser el ideal más alto ni ocupar la mayor parte de su tiempo. Y aún reconociendo que ese ocio tiene un valor en sí mismo, no puede convertirse en un ideal de vida ni en algo que se busque con más deseos que la actividad evangelizadora. El que está llamado a la vida activa alcanza su perfeccionamiento personal no tanto en el ocio, sino en la actividad. Ya decía el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, Gozo y Evangelio, Gozo y Esperanza, capítulo 35, decía, o número 35, decía, la actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al hombre. Pues éste, con su acción, no solo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo. El problema está en la motivación de la actividad. La clave está en que la atención de la actividad tenga un móvil que la haga atractiva y le dé un sentido profundo. Y esto es lo que veremos entonces. A ver, estamos hechos para actuar de una manera o de otra. La vida contemplativa es también acción, sí, porque la felicidad del cielo también será actividad intensa, un conjunto y un continuo acto de amor desbordante de gozo. Pero en el sujeto encarnado, que es el ser humano, esto supone que la actividad interna se traduzca también en manifestaciones externas, claro. Por eso, para Santo Tomás de Aquino, la mayor perfección en esta vida no es la sola contemplación, sino la contemplación que se comunica a otros. En este mismo sentido, San Buenaventura enseñaba que no se entiende perfectamente una verdad cuando se reflexiona sobre ella, sino que cuando se la pone en práctica obrando bien, entonces se la entiende realmente. Por lo tanto, no puede alcanzarse un pleno contacto contemplativo y amoroso con las realidades sobrenaturales si de algún modo no se las expresa en una acción. Pero la acción externa de amor tiene como objetivo, ante todo, a otros seres humanos, de manera que no se alcanza la plenitud de la contemplación de Dios si la persona no se ejercita en actos externos de amor hacia el prójimo. Esto nos ayuda a redescubrir que, si bien es necesario un proceso contemplativo que alimenta la acción, la motiva y la moviliza desde dentro, también es cierto que, sin una actividad intensa y generosamente vivida, la contemplación y el amor a Dios no podrán crecer en profundidad ni alcanzar su perfección. Por eso hay que decir que la actividad nutre a la espiritualidad, la consolida, la fecunda, la enriquece, la profundiza y la unifica con las energías y la dimensión externa del ser humano. Esto es así porque lo que se contempla en la oración no desaparece del corazón cuando se actúa, sino que se explaya, se expresa, se realiza en la acción.
Por eso no es demasiado correcto decir que la contemplación se realiza solo en los momentos de oración, ya que también en la acción está presente esa dimensión contemplativa, aunque de un modo diferente, y también en la actividad hay una espiritualidad, aunque se la viva de una manera distinta a la de la oración recogida. Esto puede decirse de otra manera, expresándolo en términos de misión, porque la vida misma puede entenderse como una misión. La vida, suponiendo que sea vivida, tiene evidentemente una misión y un destino, pero no es esa la cuestión. La cuestión afecta al supuesto mismo. No es que la vida tenga una misión, sino que la vida es misión. Por cierto, entonces, un ritmo de trabajo es necesario para mantener la tensión espiritual, ya que cuando la actividad languidece de modo habitual, la vida del espíritu queda privada de un catalizador indispensable para todos, para todo bautizado. Enseguida vamos a regresar con más Gozo y Evangelio. No se vayan. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy, donde estamos desarrollando un poco el tema de descanso y actividad. Y uno se pregunta, ¿y cuáles son los móviles concretos de una acción no desgastante? Bien, hay una reflexión muy hermosa del filósofo Maurice Blondel, la capacidad de este autor de pasar de la reflexión más profunda a realidades más existenciales hace que su aporte sea de gran utilidad para repensar nuestra manera de vivir la actividad. Blondel insiste particularmente en la necesidad de alcanzar una realización personal y una unificación de la propia vida en la acción misma. Pero para eso la acción debe tener determinadas características. A ver, en primer lugar, hay que decir que en la acción deben encauzarse las energías de la persona, que sin esa acción siempre seguirán siendo difusas, desperdigadas, desparramadas, caóticas. Pero para que esas energías se unifiquen encauzándose en una acción, debe existir la convicción mental de un fin determinado que las reúne y las expresa. Si es así, las energías no se desgastan ni se agotan en la acción, sino que se fortalecen. Para convertirse en un principio eficaz de acción, las energías difusas tienen necesidad de ser reunidas en una síntesis mental y representadas bajo la forma única de un fin que deben realizar, y así se confirman y se avivan por el esfuerzo mismo que las expresa. Entonces, tendríamos que decir que las personas que menos se desgastan, menos se quejan de cansancio y menos necesitan espacios reparadores, son las que han logrado encontrar una motivación unificadora, las que están profundamente convencidas y apasionadas en un para qué que moviliza sus acciones, porque cuando es así, las energías vitales ya no son vividas como un sustrato profundo que puede dañarnos, perturbarnos o dominarnos, sino que empezamos a sentirlas como algo que está bajo nuestro dominio, o sea, como nuestras, ¿no? Desde el instante mismo en que las causas profundas de la moción motriz se han proporcionado a sí mismas el fin de su tendencia, dejan de confundirse con la corriente total de la vida para constituir un fin determinado. Ellas eran nosotros mismos, ahora se convierten simplemente en nuestras, ¿no? En este sentido, San Juan Pablo II decía que la persona está integrada con su acción, porque se trata de una acción que no solo ocurre, sino que brota de alguien que se autogobierna y se autoposee, mostrando la eficacia consciente del yo personal. Siguiendo en esta línea, podemos decir entonces que una determinada actividad que es movilizada por un fin que unifica y aviva las energías de la persona, no será nunca una actividad desgastante, aunque deba ser regulada por la prudencia, sino más bien planificante e incluso sanadora y liberadora de lo mejor de nosotros, que nos permite ser fecundos hasta lo inimaginable, hasta lo inimaginable.
interesante porque acá hay una reflexión que dice que no es administrando nuestras fuerzas como mejor las mantenemos y obtenemos de ellas el mayor servicio. Nuestros cálculos no deben ser los que hacemos para una bestia de carga o para la tierra que se agota alimentando a la planta que produce. A medida que la actividad voluntaria penetra y domina las potencias del cuerpo, más recibe de ellas. Al hacerlo, encuentra eco en la razón inmanente que puede provocar las exigencias infinitas de la pasión, pero que puede también responder con una inagotable generosidad a la llamada del heroísmo. Reparamos y aumentamos nuestra energía cuando usamos de ella. Esto se confirma cuando vemos que en algunos casos el mucho tiempo dedicado a cuidar el cuerpo o un excesivo tiempo de descanso no produce una mayor fecundidad, ni una resistencia mayor, ni siquiera una mayor intensidad vital, sino al revés. Porque, a ver, lo mismo que el cirujano, que se mantiene impasible durante una operación debido a que él actúa, no puede a veces soportar la contemplación de eso mismo como espectador pasivo, ciertamente. Así no existe un límite fácil de precisar de la cooperación del cuerpo, de su fuerza de resistencia y su potencia moral, porque la acción lo une y eleva a la inagotable fecundidad de la razón y de la libertad. La mejor higiene no es cuidar el cuerpo solo por medio del cuerpo. Pero Blondel, el filósofo Blondel, aclara que para alcanzar una acción de ese tipo no se trata propiamente de que el fin tenga claridad. Para que ese fin que nos proponemos tenga fuerza motivadora, impulsora y unificadora, debe aparecer como algo novedoso, como algo que todavía no poseemos y que puede llevarnos a realizar un ideal personal inédito, algo que soñamos llegar a ser y que todavía no hemos alcanzado. Por lo tanto, es algo que tampoco conocemos completamente, que no podemos ver con total nitidez fuera de nosotros. Eso que nos proponemos para que pueda movilizar nuestro interés debe ser real, pero también debe ser un sueño que nosotros inventamos. Entonces, es necesario que un motivo para ser eficaz, para obrar la concentración de energías difusas y lanzarlas al ataque, aporte alguna perspectiva nueva y la promesa de algo desconocido para su conquista. El acto concebido que ha partido de un origen impenetrable traspasa el campo iluminado de la conciencia para atender a un fin todavía impenetrable. Se dice que solo se vive de esperanza y se trabaja con vistas a algo mejor. Nada de lo que es exterior nos determina, y en lo que nosotros deseamos fuera de nosotros, sigue siendo a nosotros mismos lo que deseamos. O sea, si la idea no es nada sin el sentimiento, lo real tampoco se apodera de nosotros sin lo ideal. En este sentido, el fin que pueda movilizarnos realmente debe surgir de nosotros mismos, de nuestra capacidad inventiva, pero siendo al mismo tiempo superior a nosotros mismos. Nosotros no actuamos si no sacamos de nosotros mismos el principio de nuestra acción. Y si ese principio no supera las expectativas pasadas, si no presentimos en ellas algo diferente, solo nos interesamos por nuestros propios actos si están entreverados de ideología apasionada. Perdónenme la palabra ideología, pero la usa Blondel, ¿no? O sea, la idea clara como idea es inerte, lo demostrado y fijo como una certeza matemática no apela a la dedicación activa. Aquí vemos que la motivación movilizadora y unificadora siempre incluye un futuro. No busca solo una eficacia inmediata. Esto es importante para la tarea pastoral tuya y mía. De hecho,
Ni siquiera el consumismo fomentado por el mercado apela solo a lo inmediato, piénsenlo bien. Ese consumismo capta todo nuestro interés cuando apunta a una plenitud que luego ningún objeto termina de saciar. Pero ahora es conveniente aclarar que Blondel no se refiere a una idea fija, a una obsesión, ¿no?, que nos toma de tal manera que no somos capaces de ver otra cosa. Al contrario, el fin que motiva la acción apasionada, fecunda, auténticamente unificadora de nuestras energías no puede ser tal que nos aísle de lo real, que nos impida percibir la riqueza y la variedad de la vida. Al contrario, una motivación que nos planifica como personas surge siempre de una confrontación con cosas diferentes, con otros móviles posibles, con otras opciones que además impiden que la motivación que nos mueve se fije en una forma invariable que con el tiempo dejará de tener fuerza motivadora. El contraste con nuevos desafíos y nuevas posibilidades hará más bien que esa motivación permanezca viva y adquiera formas más ricas y movilizadoras. Por eso, por el mismo motivo, es conveniente intercalar actividades de distinto tipo que nos permitan variar las actitudes internas y no clausurarnos en determinados mecanismos que nos orienten en una sola dirección. Eso es un poco lo que se llama mi costado receptivo. Y de eso, para justamente enriquecer nuestra tarea pastoral, hablaremos al regreso de Gozo y Evangelio. No se vayan, por favor. Ya estamos de regreso con la tercera parte de Gozo y Evangelio de hoy, con el tema descanso y actividad. Como ya saben, este programa, lo pueden escuchar, lo pueden volver a escuchar, igual que otros también, a través de mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. Ustedes pueden entrar, suscribirse de manera gratuita, van a recibir los avisos y también les pido que pongan me gusta, like en mi página fanpage Rubén Francisco Bellante, como también me pueden encontrar en Instagram o en Twitter. Entonces, de esa manera unimos y redoblamos esfuerzos para la evangelización, ¿no? Decía que hay un costado receptivo. ¿Por qué? Porque, decimos que la actividad sin receptividad espiritual termina siendo agotadora, porque un desarrollo enorme de lo donativo, sin insuficiente ejercicio de lo receptivo, es una anomalía que al no realizar un desarrollo armónico de la persona tampoco permite la unificación de todas las energías personales en un mismo sentido, y así la persona se desgasta. El ser humano está hecho también para recibir en lo más hondo de su ser, y hay un tipo de energía que solo se encausa en las actitudes receptivas. Solamente a partir de la experiencia receptiva el ser humano puede orientarse sana y eficazmente en la actividad. La originaria receptividad del ser humano, se prolonga en la necesidad de ser completado en el intercambio con el otro. Por eso, si la experiencia existencial de ser receptivo es poco frecuente, tarde o temprano la persona comienza a vivir en desarmonía, una tensión interna, un estado de ansiedad y quizás algunas molestias físicas. Cuando los sabios griegos elaboraron una especulación sobre el vivir humano y lo expresaron en virtudes, concentraron el desarrollo virtuoso en la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero en ese esquema no aparecía claramente el aspecto receptivo del ser humano. Luego, cuando los sabios cristianos transformaron ese esquema virtuoso a partir de la palabra de Dios, colocaron en la cima las tres virtudes teologales y por encima de todo la caridad. Pero describieron la caridad como amar, sin ubicar allí claramente el aspecto receptivo, o sea que es el dejarse amar, la capacidad de recibir amor. Sin embargo, frente al amor gratuito de Dios,
la actitud primera y fundamental debería ser receptiva, debería ser simplemente recibir, de manera que nuestro acto de amor a Él se entienda como respuesta a ese amor primero. La teología de la gracia ha desarrollado claramente esta convicción de que Él nos amó primero, pero la teología de las virtudes y actitudes no desarrolló suficientemente la reacción receptiva del ser humano ante ese amor primero. Y decimos reacción porque la receptividad no es pasividad, sino otra forma de actividad en la que el sujeto se abre, se ahonda, se desposee para dejarse poseer. Hace un acto de aceptación frente al que se le ofrece, entregando sus resistencias personales. Hace que su ser esté disponible. ¿Podría decirse que es una actitud femenina? Yo diría que no, porque en realidad la mujer es tan activa como el varón en la sexualidad. Diría más bien que es una actitud común al varón y a la mujer, aunque ambos la vivan de diferentes maneras. En el fondo del corazón humano solo podemos ser receptivos porque no somos dioses sino criaturas. Porque el amor divino no se fabrica ni se compra, sino que se recibe. En el desarrollo de este aspecto receptivo, junto con una actividad movilizada por una motivación que la unifique, es donde el ser humano puede vivir intensamente sin desgastarse, sin experimentar agobio ni fatiga, quedando lugar solo para un sano y feliz cansancio que requiere solo pequeñas cuotas de descanso y de distracción, porque vive la actividad felizmente inmerso en el amor, ya que está íntimamente convencido de que Dios es amor y que la vida está habitada por un misterio acogedor, a quien Jesús llamó Padre, origen y sentido de cuanto existe. Se trata entonces de unir a la actividad algunos momentos que se destinen solo a dejarse amar por Dios, a dejarse tomar, a recibir serenamente. Y este es en realidad el mejor modo de entender los momentos de oración personal que se roban a la actividad. Esos tiempos para dejarnos amar, reposando gratuitamente en su presencia acogedora, van desarrollando un verdadero sentido de Dios que la actividad por sí sola no puede generar, ya que hay una enorme distancia entre comprender y llamar a Dios Padre y experimentarlo como Padre, una distancia que puede y debe ser recorrida a lo largo de la existencia. En ese sentido, sí es necesario un tiempo separado de la actividad y distinto de la espiritualidad en la acción misma. Pero también es cierto que ese tiempo reservado a recibir termina alimentando un aspecto que es parte de la espiritualidad de la acción, ya que en medio de la acción misma hay una receptividad que debe ser vivida para que la acción sea plena. Por ejemplo, no puede hablarse de una auténtica celebración de la Eucaristía si uno mismo no se deja amar por Dios en ella, ni puede hablarse de una relación sana y auténtica con la gente si de algún modo uno no se deja amar por ellos. Y entonces tenemos que decir también que desarrollando este aspecto receptivo en la acción misma, la oración personal a su vez recibe alimento de esa acción y puede crecer como experiencia de receptividad. Esta receptividad vivida tanto en la oración como en la actividad es lo que San Pablo expresaba al decir: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Por eso debemos decir ahora que ni la espiritualidad, ni la contemplación, ni la receptividad son realidades exclusivas de los espacios de oración y recogimiento, sino que las tres experiencias se viven, aunque con modalidades diferentes, tanto en la oración como en la actividad. A este punto podemos decir también que el descanso mismo puede convertirse en un modo de vivir y alimentar la receptividad del corazón humano, porque el descanso puede transformarse en un espacio gratuito, donde recibimos lo que Dios nos regala como signo de su amor.
dejándonos amar por Él gozosamente y sin pretender pagárselo con algo. Como ya vimos al hablar de la espiritualidad del descanso, no tenemos que comprar o merecer el derecho de estar un momento sin esforzarnos, sino que cuando Dios lo regala, simplemente tendríamos que acogerlo como don gratuito y dejarnos amar serena y desinteresadamente en ese don suyo. Esto también puede llegar a ser una magnífica experiencia espiritual que nos restaura para poder vivir una acción gozosa y planificante. Para alimentar esta dimensión receptiva, puede ser útil meditar algunos textos bíblicos donde Dios, de variadas maneras, nos habla de su amor. Lucas 15, Oseas 11, 1, 9, Isaías 43, 4, 49, 15, 16, Gálatas 2, 20, Primera de Juan 4, 8, 18, Apocalipsis 21, 3, 4, advirtamos que la receptividad implica un abandono de los controles, la renuncia a ser el Dios de la propia vida, a tener bajo el propio dominio y minuciosamente planificado todo el futuro. El corazón verdaderamente receptivo sabe que es poco lo que puede prever y calcular, porque lo mejor es lanzarse mar adentro, dejar la propia vida bajo el impulso y la creatividad del espíritu que sopla donde quiere y abre siempre nuevos espacios. Solo Él sabe en qué terminará nuestra aventura de pastores, de catequistas, de misioneros, de agentes de pastoral, de servidores. El que se deja tomar por el Señor entiende mejor el sentido de su existencia y su horizonte cobra una amplitud sin límites, porque la propuesta es dedicarse a un océano lleno de misterio y de un atractivo verdaderamente fascinante. Bueno, y ahora, en la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, vamos a seguir disfrutando de lo que es la espiritualidad en el cansancio. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy en el tema descanso y actividad. Hablábamos de la receptividad, ¿no es cierto? Hablábamos de la capacidad de ese costado receptivo. Esta receptividad, decíamos, vivida tanto en la oración como en la actividad, es lo que San Pablo dice: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. O sea que podemos decir entonces que el descanso mismo puede convertirse en un modo de vivir y alimentar la receptividad del corazón humano, porque el descanso puede transformarse en un espacio gratuito donde recibimos lo que Dios nos regala como signo de su amor, dejándonos amar por Él gozosamente y sin pretender pagárselo con algo. Como ya vimos al hablar de la espiritualidad del descanso, no tenemos que comprar o merecer el derecho de estar un momento sin esforzarnos, sino que cuando Dios lo regala, simplemente tendríamos que acogerlo como don gratuito, como regalo, como gracia, y dejarnos amar serena y desinteresadamente en ese don suyo. Esto también puede llegar a ser una magnífica experiencia espiritual que nos restaura para poder vivir una acción gozosa y planificante. Ya lo dijimos, ¿no? Entonces, a ver, la dimensión receptiva del evangelizador le permite valorar con humilde gratitud y profunda ternura la dignidad de haber sido elegido por Dios para una misión. Catequista, misionero, servidor, evangelizador. Es hermoso, es bello sentirse agraciado, haber sido elegido gratuitamente, sin que uno lo haya merecido o comprado con algo, sin que pueda adquirirlo, exigirlo o esperarlo por algún título u obra personal. Esto vale no solo para la amistad con Jesús, sino también para la misión evangelizadora que Él nos confía, particularmente para el sacerdocio. Tampoco lo que se haga después de recibir estos dones sobrenaturales puede convertirlos en algo merecido o comprado,
algo de lo cual uno sea digno, ¿no? No hay que desvivirse para poder sentir que estamos a la altura de los regalos de Dios, porque eso sería degradar miserablemente el valor de sus dones que no tienen precio. En esta tierra a veces parece que todo se paga o se compra. La elección de Dios, en cambio, siempre seguirá procediendo de su libre mirada de amor. Por eso su elección no nos hace sentir más que otros, pero al mismo tiempo haber sido agraciados de esa manera nos hace tiernamente felices. No dejamos de vivirlo como un privilegio precioso, celebrado a veces hasta las lágrimas, ¿no? Esta experiencia despierta una respuesta agradecida, una reacción amorosa que nos lleva a entregarnos gratuitamente en un camino de crecimiento y de servicio. La conciencia de esta mirada de Dios hacia nosotros nos permite renovar nuestra alianza de amor con Él y sentirnos firmes en Él. De ese modo podemos vivir para los demás ejercitando nuestro ministerio, pero sin esperar de ellos o que ellos le den un sentido pleno a nuestra vida. Somos de Dios y Él quiso hacerse nuestro. Esa es la alianza radical que sigue sosteniendo nuestra vida cuando todo lo demás se cae y también cuando nuestra tarea no nos ofrece éxitos visibles. Lo dicho hasta ahora, entonces, nos permite afirmar que, así como existe una espiritualidad del descanso y una espiritualidad de la acción, también existe una espiritualidad del cansancio. Está claro que una actividad sana y bien llevada puede ser vivida de un modo espiritual y que puede haber una actitud orante y contemplativa en medio de la actividad. Pero también es cierto que en algunos momentos de nuestra vida en que no podemos evitar un determinado ritmo de actividad, puede hacerse presente también el cansancio. Y en esa áspera situación también puede desarrollarse una honda dimensión espiritual. Son los hermanitos de Jesús presentes en el mundo obrero y solidarios con el cansancio de los pobres, los que pueden iluminar esta situación. Y en ese sentido, René Voillon, sacerdote, reconocía que este punto requería un desarrollo, ya que la cuestión era grave, no solo para la espiritualidad de los hermanitos, sino para millones de pobres gentes, de humildes trabajadores sujetos a un trabajo a menudo agotador para poder vivir. Voillon sentía que Dios lo llamaba a una participación cada vez más completa en el destino de los pobres. Al mismo tiempo que profundizaba en las almas el sentido de su vocación o llamado a la oración. En este contexto, Voillon destaca que la calidad de la oración no depende de la capacidad de concentración de la persona, de la serenidad mental propiciada por un largo descanso, de la posibilidad de aplicar rigurosos métodos de oración, de la habilidad para razonar lúcidamente o para meditar, porque leyendo el Evangelio no parecía que Jesús hubiese querido hacer de la oración algo raro, algo reservado a unos cuantos hombres que gozan de la calma y del reposo necesario a toda meditación fructuosa. Más bien hay que decir que vamos hacia Dios con todo nuestro ser y vamos como podemos. Vamos ante todo por nuestras actividades humanas, sobrenaturalizadas por la presencia de la gracia en nosotros. Y siempre son la fe, la esperanza y la caridad los que nos unen con Dios mismo viviendo en nosotros. Tales actos no dependen de las impresiones sensibles ni de los consuelos que encontremos dentro de nosotros. Nos basta saber que somos hijos de Dios y que queremos entregarnos a Él. La mejor parte de nuestro ser no es aquella de la que tenemos una conciencia clara. Más bien, puede suceder que en una vida de trabajo humilde, monótono y agotador, donde no se tiene conciencia de ninguna grandeza espiritual personal, ni se perciben experiencias espirituales admirables,
se den las mejores disposiciones para la acción secreta de la gracia. Así es. Los pobres no pueden meditar, supuestamente, no están dispuestos para ello, no tienen la cultura requerida, algunos quizás no pueden leer de corrido la Biblia, o no tienen acceso a libros de espiritualidad, a cursos, a retiros, a convivencias, no conocen el mecanismo de la meditación o están demasiado cansados por un trabajo físico agotador. Participando en la vida de los trabajadores, tendrán también que participar en su modo de oración, que es muy profunda. Es muy profunda. Después de una jornada de trabajo agotadora, también la oración ante el Santísimo tendrá características peculiares, pero en su sencilla aridez no dejará de ser verdadera unión con Él. Exactamente. Se trata únicamente de estar realmente presente delante de Dios, no por medio del pensamiento, de la imaginación o de los sentimientos, los cuales quizás vagabundeen por otro lado, sino por el deseo de la voluntad constantemente reajustada. Quiero estar aquí, deseo estar aquí contigo, Señor, lo anhelo, lo deseo, lo quiero. A veces la única manera al alcance de poder expresar esa voluntad real será permaneciendo físicamente presente, de rodillas o sentado a los pies del sagrario. Y esto bastará. Esta aspiración silenciosa de todo el ser hacia Dios, si es auténtica, si es sincera, representa infinitamente más que la meditación o la lectura, ¿no? Dice el padre Guayón. Si bien esta espiritualidad es específica de los hermanitos de Jesús, con un ritmo de trabajo manual a veces agotador que tienen ellos, creo que es sumamente útil para iluminar los días y periodos en que inevitablemente debemos sobrellevar una actividad más intensa y cansada. Sin embargo, aún en el caso de los llamados hermanitos de Jesús, remarca también que esta situación no debería ser permanente, sino que hay que intentar asegurar días y periodos de reposo en fidelidad al mandato divino del descanso, que posibilita un encuentro más sereno, lúcido y reposado con Él. Finalmente, el padre René Boyon propone una preciosa y realista síntesis que invita a superar dicotomías perniciosas entre la espiritualidad del cansancio y la espiritualidad del descanso. Y dice: insisto en el valor de acercamiento hacia la unión divina que tiene el periodo de trabajo y de fatiga. No es un tiempo en el cual vivimos como de algo adquirido, consumiendo energías espirituales almacenadas durante nuestros momentos de retiro como si fuera un depósito que se llenó y se vacía en poco tiempo. No, semejante concepto es falso. Ello equivaldría a negar todo valor de crecimiento en el amor a una vida de oración llevada con coraje, con fuerza en circunstancias difíciles. Un cuerpo vivo se fortalece tanto con el ejercicio como con el reposo. Ambos son igualmente necesarios para la salud y el desarrollo. Y bueno, y ahora, concluyendo el programa de hoy, para seguir meditando, orando, rumiando, rezando, a través del corazón inmaculado de María, que los bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.